Continuamos con la comedia dell'arte. En esta ocasión son también unos alumnos de quien les habla, del grupo Medio 1, y los alumnos decidieron hacer una presentación también en idioma español. Y tenemos el honor de nuestro profe de teatro, porque la Dante Alighieri funciona, un grupo de teatro en español, y la idea es que para el año que viene podamos también tener el grupo Dante Teatro en italiano. Así que, Emiliano Fernández. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, buena semana de la lengua para todos. Bueno, nuestro grupo decidió tomar como tema, no menor, vamos a hablar del teatro. El italiano es un palco escénico, no podíamos dejar de hablar del teatro y particularmente de la comedia del arte, que es, si no la más importante, de las corrientes teatrales que dejó Italia para el mundo entero y que nosotros como artistas, como actores, directores y hacedores de teatro hemos estudiado, hemos compartido, pero por sobre todo nos ha dejado muchas cosas que hoy conocemos como el teatro moderno, como el teatro actual. Como bien mencionaban unas compañeras recién, mientras mirábamos la arena del Coliseo, hablábamos de un teatro anterior al teatro de la comedia del arte, que estaba netamente vinculado con lo religioso. Un teatro de la Edad Media que, todos sabemos, el centro de la vida del ser humano giraba en torno a la religión. Allá por finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, sucede un gran movimiento cultural y social que se llamó Renacimiento, particularmente en Italia, en Florencia, ¿sí? Donde el Renacimiento toma su apogeo, su nacimiento, y este Renacimiento obviamente recupera de alguna manera el goce por el hombre en todo su esplendor, por el razonamiento del hombre, por el cuerpo del hombre, por los gustos del hombre. Pasamos de una era teocentrista a una era antropocentrista. Como la palabra le indica, el hombre como centro de todo. Por eso vemos en el Da Vinci, el hombre de Vitruvio, representando este pensamiento. Bien, el teatro no quedó ajeno, obviamente, a este movimiento renacentista. Y el teatro que surgió en Italia, particularmente, repito, en Florencia, en principio los italianos siempre se quedaron muy gustosos de lo clásico, de lo griego, de lo romano, de todo lo que le habían dejado culturalmente. Y el teatro se movió en esa misma línea. En principio, las representaciones que se realizaban en casas de personas adineradas en Italia, se hacían grandes fiestas, y esas fiestas se tocaba por lo general un tema clásico, una obra clásica, pero había un corte en el medio, como el que tuvimos recién, que se llamaba intermezzi. En este corte, en este entremés, se bailaba, se comía, se tomaba mucho, se hacían danzas alegóricas, algunas eran exóticas, algo que tenía bien que ver con el carnaval, no con el carnaval veneciano puntualmente, sino con el carnaval todavía más clásico, ese carnaval en donde griegos y romanos aprovechaban esa semanita y se tiraban todas las macanas que no se podían mandar durante su vida, aprovechaban la época del carnaval y la máscara que los resguardaba y podían hacer libre albedrío de algunas cositas. La comedia del arte entonces surge en estos patios, en estas casonas grandes, donde los adinerados mostraban a sus invitados todo el despliegue del teatro. Este intermezzi se empezó a volver tan popular, pero tan popular que se empezó a comer a la obra. Es decir, empezó a gustar más la fiesta, el baile, la comida, que la obra en general. Y gustaba mucho que el actor participara con el público, que bailaran con el público. Entonces, eso se empezó a transformar gradualmente en lo que después vamos a conocer con el nombre de comedia del arte. Comedia del arte tiene algunas características, que es, no hay texto, se improvisa, ¿sí? Los actores improvisaban todo, había algunos roles que tenían obviamente designados cada uno de los actores, con muchísimo vestuario y un despliegue enorme de escenografía, porque es algo que deja el teatro italiano y particularmente el teatro renacentista al resto del mundo, es toda la tramoya teatral. Nosotros le llamamos tramoya a la escenografía, al vestuario, la iluminación, la música. De hecho, hoy el teatro que conocemos nosotros se llama teatro a la italiana, que es el teatro que tiene el escenario arriba y el público abajo.
Hasta entonces todos los escenarios eran debajo y el público arriba, ¿sí? Bien, eso que hereda, que le da Italia al resto del mundo, estamos hablando de todo lo que es la tramoya, también se logra gracias a que en la pintura y en la escultura se reconoció en el Renacimiento lo que era la tridimensión. Los pintores descubrieron en el Renacimiento, a través del juego de la luz y de la sombra, la tridimensionalidad. Entonces empiezan a pintar los primeros murales con tridimensión, que después se llevan a grandes telones, que es lo que hoy conocemos con el nombre de escenografía teatral. La escenografía teatral entonces también es propiedad italiana, de artistas italianos. La comedia del arte tuvo una larga vida, los personajes, la siguiente por favor, los personajes o los actores comenzaron a profesionalizarse, por primera vez dejaron de ser artesanos, porque todo lo que venía de la rama del arte se llamaba artesanía, hasta el Renacimiento, que pasó a llamarse arte y artista, que no es un dato menor, porque los actores, los artistas, los escultores y los pintores comenzaron a hacer arte. Ya no era considerado una artesanía, sino que era un arte. Y en esa línea los artistas comenzaron a profesionalizar la actuación, básicamente se comienzan a crear las primeras compañías teatrales y los actores comienzan a representar sus personajes. Los personajes de la comedia del arte tienen algo muy lindo y muy importante, que es cada actor que representaba un personaje lo hacía de por vida. El actor que interpretaba a Arlequino hacía Arlequino desde que era actor hasta que moría, y el único que podía heredar su personaje era su hijo, ¿sí? O su hija. Se pasaba de generación en generación. Y cada chiste que tuviera ese actor, que se le llamaba laxi o latiguillo, era de su propiedad y también lo heredaba su hijo o hija. Y solamente de esa manera se pasaba la profesión, como muchas otras profesiones se han ido pasando a lo largo de la historia. El argumento que tenía la comedia del arte, el argumento de las historias, por lo general eran bastante simples. Una pareja de enamorados, que estaban profundamente enamorados, y los padres, que eran unos ruines, unos malvados, por lo general eran bebedores o avaros, un poquito degenerados a veces, y ponían a este vínculo, a este romance, y aparecían, ¿sí?, los personajes más graciosos de la comedia del arte, que eran los sirvientes. Los sirvientes eran los torpes, los distraídos, los hambrientos, los que hacían cualquier cosa por comer, traicionaban, burlones. Ahí estaban todos esos personajes que vienen del lado de los bufones, que es lo que hoy conocemos como payasos. Personajes que tenían gran habilidad física, se pegaban patadas entre ellos, se empujaban. Bueno, todo esto gustaba muchísimo y se empezó a transformar en el teatro más popular de toda Europa. Tal fue así que se fue migrando de Italia a diferentes países como Inglaterra, Francia, España, y diferentes autores que nosotros hoy conocemos y que son totalmente renombrados, como Lope de Vega, Shakespeare, Molière, van a tomar de la comedia del arte pequeñas cosas. Por ejemplo, Molière, para escribir parte de sus comedias, hoy les mencionaba que no existe texto, no había texto, se improvisaba todo, se llamaba canovaccio. ¿Por qué? Porque antiguamente los textos se guardaban en caños, como si fueran papiros, se enrollaban los textos y se guardaban adentro de como un caño, para que tuvieran idea. Ese caño estaba vacío, por lo tanto significaba que no había un texto, simplemente se tomaba un tema de actualidad social, los actores improvisaban siempre con interacción con el público y con gran formación actoral e intelectual, ¿no? Estos actores, además de trabajar con el cuerpo, también tiraban chistes, como si yo les dijera hoy, no sé, de tinte político, de actualidad, ¿sí? Bien, eso generaba el humor. Como hablaba recién, estos grandes escritores que conocemos, como Shakespeare, Lope de Vega y Molière, luego se inspiran en la comedia del arte para escribir sus obras, a veces en los argumentos y a veces en la comedia en sí misma. Algunos dirán, Shakespeare no escribió demasiadas comedias. Créanme que sí, y muy buenas. Nos quedamos con las tragedias, las más conocidas, pero tiene muy buenas comedias. Seguimos con el otro. Bien, la máscara es la herencia del carnaval, ¿sí? La máscara de la comedia del arte, me las dejan a mí como si yo las fuera a mostrar todas. Váyanlas pasando. Ahí está. Bien. La máscara de la comedia del arte es composición importante del personaje, porque en parte hablábamos de que el Renacimiento es esa época en donde el hombre recupera el gusto por sí mismo, pero también por su inteligencia, por observar el mundo que lo rodea. Los personajes de la comedia del arte están inspirados por lo general en animales que los rodeaban, obviamente, como gallinas, zorros, ratas, etcétera, etcétera. Bien,
Para terminar la parte esta, decir entonces que la comedia del arte le deja al teatro, pero por sobre todo a los artistas, el don de la profesión. Nos deja toda la maquinaria teatral, toda la herramienta teatral, pero nos deja la pasión, esta de la que les contaba, de esa tradición de bajar el personaje de generación en generación, de que un actor pudiera vivir y comer de eso, cosa que no era posible hasta entonces. Y ahora vamos a la parte más divertida, que son los personajes de la comedia del arte. Cada uno de los personajes de la comedia del arte están inspirados en una región de Italia particular. Tienen una herencia o un nacimiento en determinada región de Italia. Y hay personajes que seguramente ustedes van a reconocer porque los han visto. Así que vamos a empezar. Para eso lo voy a llamar a mis compañeros que han trabajado sobre una descripción de los personajes. Vamos a arrancar con el más conocido, che è l'Arlecchino. A ver. Sì, Arlecchino, qui possiamo vedere l'immagine di Arlecchino, è forse la maschera più famosa della commedia dell'arte. Ha un carattere vivace, inizialmente era un tipo di servo gioco, ma in seguito è diventato più astuto e sempre pronto a trarre in cano y fare dispetto. Bien, el personaje de Arlecchino está inspirado, como les decía, en un mono, ¿sí? Lo van a ver saltando de acá para allá, colgado de las escenografías, medio agachado. Como vemos, la máscara también tiene que ver con ese animal. El otro. Colombina, ha origini veneziane, incarna il carattere della servetta furba, graziosa e vivace. Bien, Colombina hace las veces de la novia de Arlecchino. Y ahí podemos ver en el vestuario este origen del que ella habla, veneciano, ¿no? Del carnaval veneciano. Vamos con el otro. Il Capitan Fracasso, Capitan Spaventa, vuole a tutti i costi averla vinta e fare fortuna, ma alla fine è deriso e conclude ogni sua avventura a suon di botte. Bien, el capitano es el corajudo que al final termina teniendo paura, ¿sí? Bien, vamos con el otro. Il dottor, anche chiamato il dottor Balanzone, è la celebre maschera originaria di Bologna. È un uomo di legge che parla e rappresenta in chiave comica y burlesca la saccentería y la presunción. Bien, también este personaje era de los malvados y era conocido como el viejo verde. Este era el más bravo de todos. Vamos, otro. Florindo è il personaggio dell'innamorato. Di solito aparece senza maschera. Corrisponde ad altre denominazioni como Lelio, Flavio, Horacio. Bien, Florindo es el personaje del enamorado, por eso no usa máscara, es como el bonito nomás, ¿sí? Eso solo. Otro. Isabella è il personaggio dell'innamorata. Il suo carattere è spesso legato alle attrici que lo representan. Bien, Isabela lleva el nombre de la actriz que hacía de Isabela. Ese es el nombre de pila de la actriz, ¿sí? Hay muchos otros nombres como Victoria y demás, pero Isabela fue la más popular, digamos, en esa época. El próximo. Pantaleone è un ricco mercante veneziano, barbero e avaro, ma finisce sempre in miseria. Bien, este está inspirado en el gallo. Si lo ven, la nariz representa el pico del gallo y la postura en la que está y el color de su vestimenta tiene que ver con ese animal, ¿sí? Vamos con el otro. Pulcinella. Pulcinella è la maschera di Napoli, originaria di Napoli, una delle più popolari e antiche. Pulcinella è pigro, ironico, opportunista, sfrontato e chiacchierone. Ha un'insaziabile voracità ed è sempre alla ricerca di cibo. Exactamente, como lo dice justo, siempre quiere comer. A como dé lugar, va a traicionar a sus patrones, va a hacer lo que sea con tal de comer. Bien, y la máscara es representada por un roedor. Bien, eso entonces respecto de los personajes. Hay otros personajes que los vamos a ver que son un poco menos importantes, como Brighella, Copiello, Scapino y Scaramouche. Estos son personajes musicales, de relleno, digamos, pero los personajes, los principales, los hemos mencionado. Como les decía, ¿qué nos